Viajar al pasado a través de la comida es como abrir un viejo álbum de recuerdos. Cada receta guarda un pedacito de historia, de familia y de tradición. Hoy redescubriremos aquellos almuerzos de los años 70 que marcaron una época y que aún despiertan nostalgia. En cada mesa de aquella década se mezclaban sencillez, ingenio y sabor. Eran tiempos en los que la cocina estaba hecha para compartir, para reunir a la familia alrededor de un plato que, sin ser complicado, lograba dejar huella. Los años 70 nos dejaron recetas que hoy consideramos clásicas, algunas que han resistido el paso del tiempo y otras que casi han caído en el olvido. Pero todas tienen algo en común: el poder de transportarnos a un momento más simple, donde la comida era también una forma de cariño. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Ensalada de jamón. La ensalada de jamón es una comida bastante ligera que funciona muy bien como aperitivo. En general, el plato recuerda bien a una ensalada de pollo, de atún o incluso de huevo, pero aquí la auténtica estrella es el jamón. Normalmente se prepara con la ayuda de verduras picadas y encurtidos, lo que le da frescura y textura. Aunque se originó en Norteamérica, alcanzó una enorme popularidad tanto en Sudamérica como en el medio oeste estadounidense y recibió también influencias de la cocina angloamericana. Para unir los ingredientes, los cocineros solían recurrir apenas a una pizca de mayonesa, crema de ensalada o incluso aderezos tipo ranch. Una de las marcas más populares de la época era Miracle Whip. Entre los acompañamientos más habituales para la ensalada estaban el apio, el relish de pepinillo y la mostaza. ¿Recuerdas a tu abuela sacando uno de estos platos en un elegante cuenco de porcelana? Sin duda se trata de un recuerdo entrañable y un verdadero viaje al pasado. Pasteles de pescado. Quizás cuando pienses en un pastel te venga a la mente un postre horneado con harina y glaseado, pero ¿qué hay de los pasteles de pescado, como los de cangrejo? Ellos también merecen protagonismo. Durante la juventud de nuestros padres y abuelos, estos pasteles gozaron de una gran popularidad. Funcionaban de muchas formas: como tentempié nutritivo para reforzar la dieta, como acompañamiento de un buen pan o de otro marisco, o simplemente como un delicioso plato para picar. Las abuelas solían preparar sus mejores tortitas de pescado con ingredientes muy simples: pan rallado, carne de cangrejo y cuanto más fresco el crustáceo, mejor era el resultado. Estos pasteles de cangrejo eran habituales en lugares como Maryland, Ohio o Mississippi, zonas donde la pesca de cangrejos era parte de la vida cotidiana. Ensalada de atún. La ensalada de atún, en cambio, ha logrado resistir el paso del tiempo bastante bien. De hecho, es incluso más sencilla que la de jamón. Lo grandioso de aquella época era cómo las abuelas desmentían la idea de que una ensalada debía ser insípida y aburrida. Con sus recetas lograban convencer hasta al más testarudo amante de la proteína de que una ensalada podía ser irresistible. Un poco de cebolla, apio, especias y mayonesa bastaban para transformar el atún en un auténtico clásico de la comida casera. Era un plato reconfortante que funcionaba igual de bien con atún fresco que con atún enlatado. En los primeros años del siglo XX se usaban aderezos muy básicos, pero hacia finales de los 90, opciones como la mostaza Dijon se hicieron muy populares, aportando un sabor más saludable y sofisticado, tanto que resultaba fácil servirse un bol extra o incluso dos. ¿Cuál prefieres tú, la ensalada de jamón o la de atún? Pastel de pollo. Presentado en plena era de las cenas congeladas, el pastel de pollo alcanzó la fama en la década de 1950, justo cuando las comidas listas para calentar eran la gran novedad. Se anunciaba como un almuerzo práctico que podía alimentar a toda la familia sin necesidad de esfuerzo culinario. Y no era solo la comodidad, el sabor también conquistaba. Imagínate una corteza de masa hojaldrada, rellena de pollo, verduras y una cremosa salsa. Si ya se te hace agua la boca, comprenderás por qué tantas familias se dejaron seducir por esta comida. Para finales de los 50, el pastel de pollo era un clásico del almuerzo semanal en casi todos los hogares. Pero, como ocurre con muchos alimentos procesados y congelados, con el tiempo fue perdiendo terreno. Productos como los famosos Lunchables o las frituras congeladas ocuparon su lugar en las publicidades televisivas, relegando al pastel de pollo al recuerdo nostálgico. Macarrones con queso y atún. Otro almuerzo que nació como solución económica fue la combinación de macarrones con queso y atún. Inspirado en los clásicos guisos de fideos con atún, este plato le daba un giro marino al querido mac and cheese. La preparación era sencilla. Bastaba con comprar una lata de atún barato,
añadirla a los macarrones con queso caseros y en minutos tenías un almuerzo saciante. Durante los años 40 y 50, cuando los precios del marisco fresco eran demasiado altos, esta versión se convirtió en la alternativa más práctica y accesible. Muy pronto, mesas de todo Estados Unidos comenzaron a adoptar el atún enlatado como proteína principal para acompañar sus macarrones. Sin embargo, con el paso del tiempo y el abaratamiento de los productos del mar fresco gracias a la producción en masa, el plato perdió popularidad, lo que también afectó a las ventas de atún en lata. Cazuela de judías verdes. Un almuerzo saludable y clásico de las fiestas fue la cazuela de judías verdes. Como su nombre indica, el plato combinaba judías verdes, sopa de champiñones en crema y una capa crujiente de cebollas fritas. El origen de la receta se remonta a 1955, cuando la compañía Campbell Soup decidió promocionar su nueva sopa enlatada. Para ello lanzaron la receta de la cazuela, y el éxito fue inmediato. Casi el 40% de las sopas vendidas se usaban en este plato. Durante décadas fue una estrella de las cenas de Acción de Gracias, hasta que las familias comenzaron a reemplazarla por versiones más completas, que reunían en una sola cazuela todos los elementos típicos de esa festividad. Perros calientes con chili y queso. Con el auge de la comida rápida en los años 40, no sorprende que los hot dogs con chili y queso aparezcan en nuestra lista. Eran el almuerzo perfecto para trabajadores con poco tiempo. Una salchicha cubierta con chili casero y queso derretido, llena de sabor y energía. La popularidad fue tal que muy pronto empezaron a aparecer múltiples versiones en las secciones de recetas de los periódicos locales. No tardaron en dar el salto de los carritos callejeros a las mesas familiares, donde cada hogar añadía sus propios ingredientes favoritos. Hoy en día, los perros con chili y queso casi no se ven en almuerzos familiares, habiendo quedado relegados al puesto de comida callejera. Cazuela de Tater Tots. Conocida cariñosamente en el Medio Oeste como hot dish, la cazuela de Tater Tots es un auténtico ejemplo de la comida de confort estadounidense. Nació en los años 50 como una forma práctica de preparar un plato contundente con pocos ingredientes. La receta era simple: una base de carne picada sazonada con cebolla, una capa de sopa condensada de pollo o champiñones, un poco de verdura enlatada o congelada y, coronando todo, una cubierta de croquetas de papa, Tater Tots. Al hornearse, las papas formaban una costra dorada y crujiente que contrastaba con la mezcla cremosa de abajo. Su éxito reflejaba una época marcada por la innovación en productos procesados y envasados. Todo en nombre de la comodidad y la eficiencia en la cocina de posguerra. Si este viaje al pasado te está gustando, deja tu like y suscríbete para seguir descubriendo más historias con sabor a nostalgia. Quiche de jamón y queso. En la década de 1970, el quiche de jamón y queso se convirtió en una presencia habitual en las cocinas estadounidenses. Aunque tiene raíces francesas, fue rápidamente adoptado y adaptado por los panaderos y cocineros caseros de Norteamérica. El plato consistía en una base de masa hojaldrada rellena con una mezcla suave de huevos, crema, jamón en dados y queso rallado, a menudo suizo o cheddar. Al hornearse, la mezcla se transformaba en una especie de crema cuajada que se podía cortar en porciones perfectas. Su fama no solo se debía a lo delicioso que resultaba, sino también a su versatilidad. Era igual de válido para un brunch informal que para una cena elegante con invitados. En cada hogar podían aparecer variaciones, con diferentes tipos de carne, con vegetales o con quesos distintos, dependiendo de lo que hubiera disponible en la nevera. El quiche se ganó así la reputación de ser un plato refinado pero accesible, capaz de adaptarse a cualquier ocasión. Ensalada de tacos. La ensalada de tacos nació en los años 60 y rápidamente se convirtió en un ícono de la cocina Tex-Mex en Estados Unidos. La receta típica comenzaba con un cuenco de tortilla crujiente, que se rellenaba con lechuga, carne picada sazonada, queso rallado, tomates en dados y aceitunas negras. Todo se remataba con crema agria y salsa. Era un claro ejemplo de cómo la gastronomía mexicana se fusionaba con el paladar estadounidense, incorporando ingredientes como más queso y crema, poco habituales en México. Durante los años 80, su popularidad explotó. Era un plato estrella en reuniones familiares y comidas compartidas, porque cada invitado podía personalizarlo a su gusto con los toppings que prefiriera. Además, reflejaba el creciente interés por una forma de comer más casual y relajada en compañía. Pollo frito con galletas. Desde Alabama llegaba una de las combinaciones más queridas del soul food:
Pollo frito con galletas caseras. El pollo, rebozado y frito hasta alcanzar un dorado perfecto, se servía acompañado de suaves y esponjosas galletas de mantequilla. Durante los años 70, este plato se consolidó en cafeterías de carretera y restaurantes locales de Alabama, donde se ofrecía a un precio accesible. Su éxito fue tal que pronto se convirtió en un símbolo de hospitalidad y sabor casero en todo el sur del país. Salchicha de reno de Alaska. En los años 70, Alaska sorprendió al resto del país con un almuerzo muy particular, la salchicha de reno. Era una mezcla de carne de reno, cerdo y res, servida en un panecillo con chucrut. Durante los veranos, los vendedores callejeros y restaurantes locales llenaban las calles del aroma de estas salchichas a la parrilla, que rápidamente se volvieron una comida imprescindible para los habitantes y visitantes. Para muchos estadounidenses, fue una experiencia gastronómica novedosa, distinta a cualquier otra salchicha que hubieran probado antes. Cheese Crisp de Arizona. Aunque poco conocido fuera del estado, el Cheese de Arizona era una auténtica delicia del mediodía. Se trataba de una tortilla de harina abierta, cubierta generosamente con queso rallado y horneada hasta que quedaba crujiente y dorada. Era un aperitivo simple pero muy sabroso, que se popularizó en los restaurantes mexicanos del estado. En su sencillez estaba el encanto. Era rápido de preparar, barato y perfecto para compartir en la mesa. Hamburguesa Juicy Lucy. Originaria de Minnesota, la hamburguesa Juicy Lucy se hizo famosa en los años 70 por un detalle irresistible. En lugar de colocar el queso encima de la carne, se escondía dentro del filete. Al dar el primer mordisco, el queso derretido salía burbujeante del interior, creando una experiencia deliciosa, aunque peligrosa para quienes no esperaban esa explosión de calor. Este invento se convirtió en un orgullo local y en un plato estrella de las parrillas caseras, representando la creatividad estadounidense a la hora de reinventar algo tan clásico como la hamburguesa. Frito pie. El frito pie era otro almuerzo cargado de sabor y sencillez. Se preparaba directamente dentro de una bolsa de frituras fritos, a la que se le añadía chili, queso, cebolla y a veces jalapeños. Este plato se popularizó en ferias, estadios y reuniones familiares. Era práctico, divertido y combinaba lo mejor de la comida rápida con un toque casero. Aunque hoy pueda sonar poco saludable, en su momento era toda una sensación y una forma ingeniosa de usar productos envasados. Carne picada con salsa de tomate. Un almuerzo económico y reconfortante de la época era la carne picada guisada con salsa de tomate. Generalmente se servía sobre arroz o puré de papas, creando un plato sencillo pero nutritivo. Era una solución práctica para alimentar a familias enteras con un presupuesto ajustado. Además, este tipo de recetas reflejaban la creatividad de las amas de casa de la época, que lograban transformar ingredientes básicos en comidas sabrosas y abundantes. Sopa de almejas estilo Nueva Inglaterra. Un clásico del noreste estadounidense que ganó popularidad en todo el país fue la sopa de almejas. Cremosa, espesa y cargada de papas, cebolla, tocino y almejas frescas o enlatadas, esta sopa se servía tanto en almuerzos caseros como en restaurantes costeros. Durante los 70 era considerada una opción elegante y nutritiva, además de representar un sabor muy característico de Nueva Inglaterra. Sloppy Joes. Imposible hablar de almuerzos setenteros sin mencionar los Sloppy Joes. Este emparedado, hecho con carne picada guisada en salsa de tomate dulce y especiada, servida dentro de un pan suave de hamburguesa, era un favorito de niños y adultos. Su nombre, que significa literalmente José desordenado, hacía honor a la experiencia. Comerlo era un reto para no mancharse, pero eso no evitó que se convirtiera en una comida casera indispensable en miles de hogares. Ensalada de gelatina. Un verdadero símbolo de los almuerzos de mediados del siglo XX fue la ensalada de gelatina. Colorida, vibrante y muchas veces servida en moldes elaborados. Combinaba gelatina de sabores con frutas enlatadas, verduras e incluso carnes frías. Para algunos era una curiosidad culinaria. Para otros, un manjar imprescindible en reuniones familiares y fiestas. Durante los años 70, tener una ensalada de gelatina en la mesa era casi una muestra de modernidad y creatividad en la cocina. Sin embargo, con el paso del tiempo, su popularidad cayó en picada, siendo hoy más un recuerdo kitsch que un plato real en la mesa. Bocadillos de huevo. Los sándwiches de huevo eran un clásico simple pero muy querido. Hechos con huevos duros picados, mezclados con mayonesa, mostaza y un poco de apio, resultaban económicos, fáciles de preparar y perfectos para llevar en la lonchera. Se servían en pan blanco suave,
a menudo cortados en triángulos, lo que los hacía especialmente populares entre los niños. En muchos hogares eran sinónimo de practicidad y sabor casero. Sopa de tomate con queso a la parrilla. Un dúo inseparable de los almuerzos estadounidenses era la sopa de tomate acompañada de un emparedado de queso a la parrilla. El contraste entre la crema caliente y ligeramente ácida de la sopa con el queso fundido y el pan dorado a la plancha hacía de esta combinación algo reconfortante y adictivo. En los 70 era considerado el almuerzo ideal para un día frío, fácil de preparar y lo bastante saciante como para toda la familia. Ensalada de pollo. Muy parecida a la de atún o jamón, la ensalada de pollo era otro de esos platos versátiles que podían servirse en un bol, en un sándwich o sobre galletas saladas. Se preparaba con pollo cocido desmenuzado, mezclado con mayonesa, apio, especias y a veces frutas como uvas o manzanas para darle un toque fresco y dulce. Era un plato que equilibraba sencillez, nutrición y sabor, convirtiéndose en una de las ensaladas más queridas de la época. Rollos de carne. El pastel o rollo de carne fue otro de los favoritos de los 70. Se hacía con carne picada mezclada con pan rallado, huevo y especias, moldeada en forma de pan y horneada hasta quedar jugosa por dentro y dorada por fuera. Muchas veces se cubría con una capa de salsa de tomate o ketchup, que se caramelizaba durante la cocción. Era una receta económica que alimentaba a varias personas y que además permitía aprovechar restos de ingredientes. Por eso se convirtió en un almuerzo infaltable en muchas mesas familiares. Fondue de queso. En los años 70, pocas cosas eran tan elegantes y divertidas como una fondue de queso. Este plato, de origen suizo, consistía en un cuenco de queso derretido y caliente, en el que los comensales sumergían trozos de pan, verduras o incluso embutidos con largas varillas metálicas. Era una experiencia social tanto como gastronómica. Las cenas con fondue reunían a amigos y familiares alrededor de la mesa, compartiendo risas y conversación mientras todos iban mojando sus bocados en el queso burbujeante. Se convirtió en símbolo de sofisticación, especialmente entre las familias de clase media que buscaban traer un aire europeo a sus comidas. Huevos rellenos. Otro clásico de los almuerzos y reuniones familiares eran los huevos rellenos. Se preparaban hirviendo los huevos, cortándolos a la mitad y mezclando las yemas con mayonesa, mostaza y especias antes de devolver esa mezcla cremosa a las claras. Se presentaban en bandejas decoradas y eran un éxito seguro en picnics, fiestas y comidas dominicales. Su popularidad se debía a su sencillez, bajo costo y a lo vistosos que resultaban al servirse. Pollo a la King. El pollo a la King fue un plato estrella de mediados del siglo XX que seguía fuerte en los 70. Consistía en pollo en trozos mezclado con una cremosa salsa blanca a base de mantequilla, nata y harina, acompañado de champiñones, pimientos y guisantes. Se servía sobre arroz, tostadas o incluso dentro de una masa de hojaldre. Era considerado un almuerzo elegante y al mismo tiempo accesible, perfecto para quienes querían algo más refinado que un simple guiso. Emparedados de mortadela frita. En muchas cocinas estadounidenses, especialmente en hogares de clase trabajadora, la mortadela frita era una solución rápida y deliciosa para el almuerzo. Se colocaban rodajas gruesas de mortadela en la sartén hasta que se doraban y luego se servían dentro de un pan suave, acompañadas de queso y mostaza. Este plato sencillo, pero lleno de sabor, se convirtió en uno de esos recuerdos entrañables de la niñez para quienes crecieron en esa época. Rollos de repollo relleno. Inspirados en recetas de Europa del Este, los rollos de repollo relleno eran también parte de los almuerzos setenteros. Las hojas de repollo se escaldaban y luego se rellenaban con una mezcla de carne molida, arroz y especias, antes de cocinarse lentamente en una salsa de tomate. El resultado era un plato abundante, cálido y perfecto para compartir en familia. Pineapple Cheese Ball. Este festivo plato que surgió en los círculos culinarios estadounidenses de mediados del siglo XX combinaba de manera ingeniosa los contrastes de lo dulce y lo salado. La receta consistía en mezclar queso crema con piña triturada, pimientos verdes y, en ocasiones, jamón o nueces pecanas. Una vez lista la mezcla, se formaba una gran bola que se recubría con frutos secos picados, logrando un acabado tan vistoso como apetitoso. La bola de queso con piña no solo conquistaba paladares, también adornaba las mesas, convirtiéndose en un auténtico centro de atención en reuniones y celebraciones. Su éxito residía en esa doble función: deliciosa al gusto y llamativa a la vista. Además, reflejaba una de las grandes tendencias de la época:
El entusiasmo por los ingredientes enlatados, disponibles todo el año y listos para preparar sin esfuerzo. Así, este plato se consolidó como símbolo de innovación y practicidad en la cocina de posguerra, pensado para sorprender a los invitados sin largas horas de preparación. La ensalada Crab Louis. La ensalada Crab Louis, que se cree originaria de la costa oeste a principios de 1900, era todo un lujo en las mesas de San Francisco y Seattle. Se elaboraba con carne de cangrejo, muchas veces del tipo Dungeness, abundante en la región, huevos duros, tomates, espárragos y lechuga iceberg, todo acompañado de un aderezo cremoso a base de mayonesa y salsa chili. Durante buena parte del siglo XX, esta ensalada fue sinónimo de elegancia, asociada con comedores de hoteles y restaurantes de prestigio. En los años 70 todavía se servía como una propuesta distinguida para almuerzos especiales, manteniendo ese aire de refinamiento que la hacía destacar frente a otras ensaladas más sencillas. Era sin duda un plato que reflejaba la capacidad de la gastronomía americana para tomar ingredientes regionales y transformarlos en recetas icónicas que marcaban tendencia. El po' boy de Luisiana. Uno de los almuerzos más queridos y con más historia del sur de Estados Unidos. El po' boy, cuyo nombre proviene de poor boy o niño pobre, era un sándwich humilde pero sabroso, que comenzó a ganar protagonismo en la primera mitad del siglo XX y se mantuvo muy vigente en los 70. Generalmente se servía en pan francés y se rellenaba con camarones fritos, ostras o roast beef, acompañado de lechuga, tomate y mayonesa. Era abundante, económico y sobre todo cargado de tradición sureña. En los 70, el po' boy ya no era solo un alimento de la clase trabajadora, sino que se había consolidado como un símbolo cultural de Luisiana, capaz de reunir a locales y visitantes alrededor de un almuerzo lleno de sabor y autenticidad. El lobster roll de Maine. El famoso lobster roll, típico del noreste de Estados Unidos, se convirtió en los años 70 en un almuerzo cada vez más codiciado. Preparado en un panecillo split top, se rellenaba con carne fresca de langosta mezclada con mantequilla derretida o en algunas versiones con mayonesa, apio o hierbas. Este sencillo pero lujoso plato era la manera perfecta de disfrutar la abundancia de langosta de la región, que por entonces empezaba a estar al alcance de más familias. En Maine, su lugar de origen, el lobster roll era sinónimo de verano, de almuerzos al aire libre y de tradición marinera. En los 70 su fama se expandió fuera de Nueva Inglaterra, convirtiéndose en una de las recetas más representativas de la cocina estadounidense costera. La sopa de cangrejo de Maryland. Con los cangrejos frescos de la bahía de Chesapeake como ingrediente principal, esta sopa se convirtió en una especialidad regional que reflejaba todo el espíritu culinario de Maryland. La receta combinaba carne de cangrejo con verduras como maíz, patatas y zanahorias, a menudo con una base cremosa que la hacía aún más reconfortante. En los años 70, este plato alcanzó gran popularidad, pues era mucho más que un almuerzo. Era un sabor de hogar, un reflejo del mar que alimentaba a toda la comunidad. Preparar y servir una sopa de cangrejo significaba poner en la mesa lo mejor de la región, uniendo tradición, frescura y orgullo local. Hemos recorrido juntos una mesa llena de sabores que marcaron los años 70. Platos sencillos, entrañables y llenos de recuerdos que nos recuerdan que la cocina también es memoria y tradición. Si disfrutaste de este viaje al pasado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos almuerzos recuerdas con más cariño o cuál te gustaría volver a probar. Y por supuesto, comparte este vídeo con quienes también valoran la magia de los sabores de antaño. Recuerda que ya está disponible nuestro primer ebook Recetas Olvidadas. Lo encontrarás en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.